Hace años comenzaron a construir una nueva línea del metro. Se trataba de un tramo que aprovechaba túneles existentes desde hace 40 años, pero que en realidad nunca se habían utilizado. Tardaron 4 años en terminar el tramo, pero entre la gente de la zona había comenzado a surgir el rumor de que por alguna razón había algunos trayectos que tuvieron que ser deshabilitados. Se decía que eran grandes tramos subterráneos viejos que el gobierno incluso había mandado a sellar, ya que entre ellos había encontrado todo tipo de restos humanos, altares diabólicos y mucha evidencia de gente reportada como desaparecida a lo largo de muchos años. Sin embargo, nada era oficial. Lo más que se sabía con certeza es que esos túneles habían estado siendo ocupados, en algunos casos, por vagabundos inmigrantes que buscaban refugio, y en otros, por delincuentes que solían vender drogas o aprovechaban sus confusos túneles para huir de la policía después de haber cometido algún crimen. Fue así que con el tiempo todo se fue olvidando, pero nadie se atrevía a adentrarse, y lo que ocurriera en aquellos lugares simplemente se había convertido en una leyenda urbana que la gente comentaba de vez en cuando. Cuando yo llegué a los 20 años, asistí a la universidad y a diario me tocaba pasar por una de esas viejas estaciones donde se decía estaba la conexión a esos lugares. Era una instalación abandonada que oficialmente solo era utilizada como distribuidora de agua potable y de acceso para el mantenimiento del drenaje. Nadie la vigilaba y casi nunca se veía algún funcionario de gobierno que se apareciera por aquellos lugares, por lo que eran espacios llenos de basura, infestados de ratas, suciedad, y a los cuales nadie quería acercarse. Pero no solo su aspecto y condición era lo que alejaba a la gente de ese lugar, ya que se decía que no solo eran esas ratas o insectos lo que la habitaban, sino que también se decía que era la entrada a túneles llenos de gente loca, desquiciada, personas fanáticas pertenecientes a sectas y grupos que hacían rituales y sacrificios en aquellas profundidades. Sin embargo, todo eso que se decía eran puras leyendas, las cuales algunas incluso incluían a monstruos o seres extraordinarios, los cuales eran poco lógicos y carentes de toda coherencia. Sin embargo, a mí y a mis 2 amigos, Ernesto y Martín, nos apasionaba el tema. Siempre que oíamos alguna leyenda o versión de lo que ahí sucedía, nos abocábamos a investigar y saber todo lo que ésta envolvía. Estábamos obsesionados con la versión de sectas, ya que al investigar habíamos podido encontrar notas periodísticas que hablaban precisamente de aquella remodelación, en la cual habían encontrado todos esos altares y restos de sacrificios en aquellos túneles abandonados. No creíamos que hubiera gente que en realidad hubiera contactado al diablo, pero nos emocionaba el enterarnos y la posibilidad de encontrar aquel grupo de personas fanáticas obsesionadas con el demonio. Durante mucho tiempo buscamos en los alrededores, platicábamos con cuanto migrante o vagabundo encontrábamos, pero nadie podía decirnos nada más allá de los rumores y leyendas alrededor de aquella estación. No sabíamos si era porque no había nadie que supiera del caso, o que por alguna razón simplemente ocultaban el tema. Algunos de ellos eran gente que noche tras noche saltaba la reja para meterse allí y refugiarse. Gente que no actuaba normal. Gente que tal vez tenía problemas con adicciones, o que simplemente ya había perdido la razón por vivir en la calle. Sin embargo, un día apareció alguien, un hombre de aproximadamente 40 años. Era un vagabundo, o una persona con ropa vieja y deteriorada, pero que era diferente a todos los demás que habíamos podido contactar. Se trataba de alguien coherente, educado, que no se veía en realidad afectado por vivir en la calle, sino como alguien que por alguna razón vivía en esas condiciones, las cuales nunca quiso revelarnos. Aquel hombre dijo llamarse Víctor Jiménez. Lo habíamos visto paseando un par de perros cerca de la estación abandonada,
y al acercarnos, este sin problema aceptó hablar con nosotros a cambio de algo de alimento. Víctor Jiménez nos dijo que apenas llevaba unas semanas quedándose en aquel lugar. Nos contó que era una estación que unía 5 túneles del metro, 3 que estaban en funciones, uno que estaba bloqueado a unos 500 metros y otro que era una desviación abandonada, la cual conducía a eso que nosotros estábamos buscando. Se trataba de un túnel que después de aproximadamente 1,5 kilómetros albergaba un par de paraderos viejos e inhabilitados. Paraderos que habían sido ocupados por un grupo de personas hurañas, bastante agresivas, las cuales impedían que los demás vagabundos se acercaran ahí. De acuerdo con él, nadie sabía qué era lo que hacían en ese lugar, pero se decía que de vez en cuando aquel grupo de personas entraba al paradero con gente ajena al lugar, gente que llevaban en contra de su voluntad y a los cuales de vez en cuando se les oía gritar o lamentarse terriblemente de agresiones físicas y torturas en aquel lugar recóndito de los túneles subterráneos. Sin embargo, a nadie le gustaba hablar de eso, ya que se aseguraba que la entrada a esa desviación estaba vigilada por personas que en apariencia eran normales, pero los cuales en verdad eran algo más que simples personas viviendo en condición de calle. Aquello nos impactó, nos emocionó enormemente. Habíamos encontrado a alguien que coherentemente nos decía algo más de lo que habíamos investigado a lo largo de casi 18 meses. Fue así que le propusimos nos llevara hacia aquella desviación, hacia aquel túnel que daba a los paraderos que él nos contaba. Sin embargo, se opuso. Decía que no era seguro, pero no por alguna fuerza del más allá o alguna entidad maligna, sino porque el grupo de personas que habitaba esos espacios era gente muy agresiva, recelosa de los extraños. Nosotros respondimos que no sería problema, ya que nos disfrazaríamos de indigentes y de esa forma intentaríamos, si no entrar, al menos documentar con cámaras nocturnas algo de lo que él nos contaba, al menos hasta donde pudiéramos avanzar. Además, él ni siquiera tendría que acompañarnos, solo debía llevarnos a la desviación y a partir de ahí señalarnos el camino. Pero no quería. Nos aseguraba que era algo peligroso. Y fue entonces que nos contó el caso de una pareja de drogadictos que por error había intentado atravesar ese lugar. Se trataba de una pareja de jóvenes de alrededor de 18 y 20 años, los cuales iban completamente intoxicados por alguna droga. Estos, sin saber qué hacían, insistían en pasar más allá del lugar vigilado por un par de supuestos pordioseros a mitad del túnel. Sin embargo, al intentar cruzar, solo se supo que aquellos 2 jóvenes comenzaron a gritar. De acuerdo a lo que se sabía, es que fueron gritos que duraron más de alrededor de 5 minutos, donde después el joven, lleno de pánico, salió cargando a su pareja exactamente hasta el final de la estación. Y ahí, tirada en el suelo, muchos de los vagabundos pudieron ver cómo se sacudía violentamente a causa de terribles convulsiones. Muchos dijeron que había sido por la droga que habían consumido, pero aquel joven no dejaba de negarlo, insistiendo en que alguien se le había metido a su novia, en que alguien la había poseído, y era quien estaba provocándole todo ese daño. Sin embargo, nada se supo a ciencia cierta de ese caso. Pero a partir de ahí, muchos de los vagabundos, indigentes y migrantes, jamás volvieron a acercarse a la entrada de aquel túnel. Aquello no nos dio miedo. Lógicamente, aquella situación era producto de una intoxicación y tal vez un poco parte del miedo, razón por la que insistimos aún más. Le ofrecimos bastante dinero y fue entonces que Víctor cambió de opinión. Accedió a llevarnos al inicio de aquella desviación, pero lo hacía con una condición: que tuviéramos mucho cuidado en disfrazarnos muy bien y que jamás contáramos a nadie qué era lo que estábamos intentando.
Durante la semana entre los tres conseguimos dinero. En realidad no era mucho, pero para 3 estudiantes, o un pordiosero, $500 era mucho, una cantidad que nadie rechazaría, y la cual nosotros simplemente no podíamos desperdiciar. A la par del dinero conseguimos cámaras con visión nocturna. Nos fuimos a un mercado de ropa usada y nos hicimos de vestimenta lo más parecida a la de los drogadictos y pordioseros de la zona. Escondimos las cámaras entre aquellas ropas, nos llenamos de mugre, aceite de carro y nos perfumamos con algunos frutos podridos encontrados en el mercado. Esa tarde estábamos listos y fue entonces que fuimos a buscar a Víctor, el pordiosero que nos indicaría el camino. Sin embargo, aquello no sería tan fácil, ya que al llegar nos enteramos de que un día antes aquel hombre había sido encontrado muerto por una sobredosis justo a la entrada de aquella estación abandonada. Aquello no era algo irregular. Seguido vagabundos, pordioseros o drogadictos eran encontrados muertos en la zona. Pero Víctor no era así. No lucía enfermo. Era alguien coherente, de estado físico saludable. Y además nos había asegurado que él no solía ni drogarse, ni mucho menos tomar alcohol. Y no era porque él lo dijera, sino porque en verdad su aspecto evidenciaba muy buena salud. Sin embargo, algo había sucedido. Algo había pasado en los días anteriores, que daba como resultado su muerte en condiciones que no eran lógicas, al menos para nosotros. Es cierto, apenas conocíamos a Víctor, pero era el único que de forma coherente nos había dicho más de lo que habíamos podido encontrar o preguntar sobre aquella estación y sus túneles. Fue así que emocionados, temerosos e impulsados por la búsqueda de un misterio, decidimos adentrarnos en la estación para recorrer sus túneles. Recordábamos a la perfección lo que Víctor nos había platicado, de que había 5 lugares en los que nos podíamos perder. Sin embargo, en lo narrado a nosotros, había la información suficiente para llegar al túnel abandonado. Y después, ahí buscar la entrada a aquel largo carril que daba hacia esos paraderos que él nos había descrito. Y así lo hicimos. Iniciamos nuestro recorrido. Hay que decir que llegar hasta aquel túnel fue bastante fácil. Sin embargo, recorrerlo era algo completamente diferente. Por un lado, cada cierto tramo había lámparas viejas que aún emitían algo de luz, las cuales nos permitían avanzar sin que tuviéramos que usar nuestras propias lámparas y así no delatarnos. Pero por otro lado, estaba la condición actual de aquellas vías. Se trataba de tramos completamente llenos de basura, de ratas, gusanos e insectos, albergados en infinidad de pertenencias de vagabundos, drogadictos e indigentes, que en algún momento habían rondado por aquel lugar. Y además aquella pestilencia, un olor a cloaca y humedad que era prácticamente insoportable, el cual te provocaba náuseas, dolor de cabeza o un terrible malestar estomacal. Sin embargo, ahí estábamos. Llevábamos casi 40 minutos recorriendo aquel espacio y no veíamos nada que nos indicara una desviación o un camino oculto. Eventualmente comenzamos a desesperarnos, a desmotivarnos, y cuando ya no podíamos aguantar aquel hedor, fue entonces que lo vimos. Se trataba de un cambio de vía el cual no tenía iluminación, una desviación oscura que estaba bloqueada por restos de ropa y cajas de cartón. Sin embargo, la entrada era bastante amplia, por lo cual no pasaba desapercibida en cuanto la vimos. Al acercarnos sabíamos perfectamente que ese era el lugar, y fue entonces que cubrimos nuestros rostros y emprendimos aquel camino. No llevaríamos ni 100 metros al interior
cuando fue que comenzamos a escuchar aquello. Se trataba de unas voces que parecían hacer un tipo de oraciones. Voces como de un coro de iglesia, los cuales en lugar de sonar melódicos, parecían aullidos de decenas de personas que se quejaban de algo que las atormentaba. La verdad es que aquello nos daba mucho miedo. No sonaba como algo que hubiéramos escuchado antes, y no era algo que nos pareciera seguro. Sin embargo, ya estábamos ahí, y queríamos al menos ver de lejos de qué se trataba todo eso. Sonaba bastante distante, y casi no podíamos ver nada. Para ese tramo la oscuridad ya era increíblemente densa. Apenas si entraban algunos rayos de luz por algunas tapas colocadas en el techo, las cuales parecían dar a la calle. Y fue entonces que aquello se iluminó. Se trataba de un tubo de halógeno bastante mugroso, colocado en una de las paredes, el cual de pronto se había encendido. Y fue que ahí pudimos ver exactamente en dónde nos encontrábamos. Estábamos a unos 100 metros de un portón de metal, el cual parecía ser aquel paradero del que tanto habíamos escuchado. Y ahí, justo entre restos de basura y suciedad, es que estaban un par de indigentes de pie, mirándonos fijamente. Se trataba de 2 personas, las cuales pudimos ver solo hasta que la luz se había encendido. En ese momento bajamos la velocidad y fingimos estar perdidos. Alzamos la mano intentando saludar, pero aquellas 2 personas simplemente no reaccionaban. Nos miraban fijamente mientras nosotros nos íbamos acercando. Y fue entonces que a unos 10 metros de distancia, uno de ellos se apartó del lugar y caminó directo hacia la puerta del paradero, aquella puerta de metal. El indigente nos miró y se metió a aquella puerta, dejando detrás de sí un fuerte ruido de metal, el cual silenció aquellos cánticos tétricos que habíamos estado escuchando. En ese momento lo entendimos todo. Estábamos seguros de que ahí detrás de aquella puerta estaba aquello que habíamos estado buscando. Ya estábamos muy cerca y no queríamos dar marcha atrás. Sin embargo, aún teníamos que llegar hasta aquel individuo que nos esperaba al final del túnel. Creímos que debíamos convencerlo o engañarlo, así que seguimos avanzando, pensando que tal vez hablando con él encontraríamos una forma de solucionarlo. Al llegar a unos metros de distancia, intentamos saludarlo. Sin embargo, no nos dio respuesta. Insistimos en llamar su atención, y fue entonces que éste lentamente alzó el rostro dándonos una sorpresa que para nada nos esperábamos. Aquella persona se trataba de una mujer de edad avanzada, la cual nos miraba con ojos opacos, sin vida, como si estuviera ciega, y la cual lentamente comenzaba a emitir un sonido gutural, entre el cual comenzó a pronunciar con voz rasposa y aguda aquella advertencia que nos negamos a escuchar. La mujer nos dijo que diéramos media vuelta, que aquel no era un lugar para nosotros y que ahí no encontraríamos absolutamente nada que nos incumbiera. Debo admitirlo, nos quedamos helados. No queríamos decir nada. Aquella voz carraspeada e irritada por alguna razón nos había dejado completamente paralizados. Sin embargo, Martín al parecer no había sentido tanto miedo como yo, ya que él dio un paso al frente y sacó los $500 que habíamos reunido para dárselos a Víctor, diciendo a la anciana que nos dejara pasar,
porque estábamos buscando a un amigo que se había perdido. Aquello fue un error. La anciana dio un paso al frente y simplemente respondió diciendo que no. Aquella mujer no dijo más. Se quedó inmóvil de pie frente a Martín, viéndolo fijamente. Ahí el miedo comenzó a invadirme, porque podría jurar que en los ojos de la anciana había un resplandor el cual comenzaba a iluminarle las pupilas en medio de la oscuridad. Sin embargo, no pude sostenerle la mirada. Bajé la vista al suelo, tomando del hombro a Martín para hacerle entender que no debíamos permanecer un segundo más ahí. Pero era demasiado tarde. Martín, en medio del miedo, insistió y dio un paso hacia la anciana con el dinero en la mano, esperando que ella lo tomara y nos dejara pasar. Pero aquello fue todo lo contrario. La anciana comenzó a acercarse a Martín y de un golpe le palmeó la mano tirando el dinero al suelo, para después rápidamente colocarse junto a él y susurrarle algo al oído. Aquello Ernesto y yo no lo pudimos oír, pero fuimos testigos de cómo Martín simplemente dio un paso hacia atrás y en completo pánico se puso a gritar como un hombre terriblemente desquiciado. Y ahí fue que lo impensable comenzó a suceder. La lámpara de la pared se puso a parpadear y la anciana enderezó su cuerpo eliminando aquella falsa encorvadura, acercándose poco a poco hasta Martín, mostrando una silueta oscura que apenas era visible entre los destellos de aquella lámpara, para de pronto, en un último destello, mostrarse como una silueta de humo negro que parecía desaparecer mientras se introducía al cuerpo de Martín. Y fue ahí que en medio de la oscuridad, algo lo hizo gritar de un terrible e inaguantable dolor, obligándolo a hincarse en el suelo, mientras su cuerpo completamente contorsionado lo hacía contraerse. En ese momento la luz por fin dejó de parpadear, y aquella anciana ya no estaba frente a nosotros. Fue entonces que de inmediato Ernesto y yo nos acercamos a Martín, y lo tomamos de los hombros para cargarlo. Pero era imposible. Había comenzado a tener violentas convulsiones, las cuales lo hacían que nos pateara y se golpeara contra el suelo. Rápidamente tratamos de sujetarlo, envolviéndolo con sus propias ropas, enrollándolo entre lo que él portaba para someterlo. Y fue así que de alguna forma, sin saber exactamente cómo, pudimos cargarlo sobre nuestros hombros, para poco a poco salir lo más rápido que pudiéramos de ahí. Tardamos alrededor de 30 interminables minutos en llegar a la entrada de la estación. Y para entonces, Martín ya se encontraba inconsciente. De inmediato lo llevamos a un hospital. Comenzaron a atenderlo. Y lo único que pudimos decir es que esa tarde Martín simplemente se había caído al suelo y había comenzado a tener aquellas convulsiones, las cuales le habían provocado todos esos golpes en su cuerpo. Estábamos desconcertados, impactados por aquello que habíamos presenciado, pero no podíamos decir nada, ya que efectivamente en el hospital, rápidamente los médicos confirmaron que aquello que tenía Martín se debía a un repentino cuadro de epilepsia. Lo dejaron en observación por algunos días, y fue entonces que todo pronto se calmó. Los síntomas habían comenzado a desaparecer, y fue así que pudieron darlo de alta. Sin embargo, algo había cambiado. Nuestro amigo de pronto parecía otra persona. Estando en la universidad solamente se limitaba a entrar a sus clases y regresar a casa. Nosotros, a pesar de que queríamos hablar con él, de que hicimos todo lo posible por buscarlo, jamás fuimos escuchados. Él simplemente no nos atendía, nos ignoraba
Pero eso no era todo. Porque apenas a unos días de haber salido del hospital, Martín comenzó a tener aquellos ataques de epilepsia en la escuela. Por lo cual, después de unos días, Martín jamás regresó a las clases. Ernesto y yo con el tiempo seguimos en contacto, pero ya no nos frecuentábamos como antes. Habían sido meses en los cuales nos sentíamos arrepentidos y culpables de aquello que había hecho tanto daño a Martín. Pero no podíamos decir nada. Debíamos permanecer callados. Después de todo aquello, yo intenté seguir con mi vida, de olvidarlo y hacerlo a un lado. Pero qué equivocado estaba. Aquello no era lo único que sucedería después de nuestra incursión en las profundidades de esos túneles. Porque un día, casi al terminar la carrera, la madre de Martín me fue a buscar a mi casa. La pobre estaba desconsolada, desesperada, porque su hijo estaba en los huesos, casi al borde de la muerte. Me había buscado porque quería saber exactamente qué había ocurrido en la noche en que Martín había empezado a tener esos ataques tan violentos. Pero yo no sabía qué responder. Sin embargo, el llanto de aquella madre comenzó a atormentarme. Sus lamentos rápidamente me doblaron. Y fue entonces que le conté exactamente todo lo que había ocurrido esa noche. Aquella mujer no se enojó conmigo, pero me pidió que fuera con ella y le ayudara a contar todo eso a un hombre que los estaba ayudando para curar a Martín. Yo obviamente accedí, y fue así que me llevó con aquel curandero, uno que estaba convencido de que Martín tenía algo en el cuerpo que lo hacía enfermar y tener todos esos episodios tan violentos. Yo no sabía a qué se refería. Sin embargo, al estar ahí le conté todo lo que sabía, cada detalle, cada mínimo dato de lo que habíamos visto y escuchado en aquellos túneles abandonados. Cuando terminé, aquel curandero solo asintió con la cabeza. Me dio las gracias y me dijo que con eso que le había contado, tal vez podrían hacer algo para por fin curar a Martín. No supe más, porque al cabo de una semana, Martín ya se había suicidado. Ernesto y yo nos encontramos en su funeral, y ahí uno de los primos de Martín nos dijo qué era lo que había sucedido. Nos contó que nuestro amigo se había subido a la azotea y se había lanzado a la calle justo después de que aquel curandero hubiera tratado de exorcizarlo. De acuerdo con lo que se sabía, el curandero en realidad le había hecho una limpia y su trabajo parecía haber dado resultado, ya que esa noche Martín reaccionó de forma normal. Había cenado con su familia, pero dada la sesión para ayudarlo, él se encontraba muy cansado, por lo que se despidió y se fue a dormir temprano. Pero sorprendería a todos cuando él en la madrugada simplemente subiría al techo para lanzarse al vacío y quitarse la vida. Ernesto y yo nos quedamos helados. No sabíamos qué decir, por lo que simplemente nos fuimos del velorio, completamente consternados de lo que nos había contado el primo de Martín. Pasado el tiempo, a Ernesto jamás lo volví a ver. Supe que se fue a vivir a otro estado, y de aquella estación ya nunca quise saber nada. Lo que había ahí abajo es algo que jamás debimos haber encontrado. Y si algún día supero todas esas pesadillas que he tenido, donde veo a Martín siendo torturado en medio de un grupo de indigentes encapuchados, en medio de un altar con cabezas de animales sacrificados, tal vez ese día pueda perdonarme a mí mismo por andar buscando aquellas cosas que deberían de permanecer ocultas y que sin duda alguna pertenecen a un tipo de gente
la cual vive oculta, con la única función de adorar y servir al diablo. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.